¿Vamos a tener un poquito más de luz? Sí, ¿no? Vale. Bai, oin bai, ezta? Bai, asmatu dut. Sí. Muy bien, gracias. Muchísima más luz. Sí. Bueno, arratsaldeon, guztioi, eta ondo etorriak Koldo Mitxelena kulturunera. Aurtengo urtean zehar berriro ere poesiaren etxea izan den honetara. Poetika programaren barruan azken emanaldia aurkeztuko dugu gaur. Asko da poesiak ematen diguna eta horri zentzua emateko poeta bat daukagu gurean dagoeneko. Donostian bizi den Xiara Nuño mexikara hain zuzen. Egileak errezitaldia emango du eta bere bibliografiaranzko hurbilketa bat eskainiko digu. Haren aldamenean dago Luisa Etxenike, idazle donostiarra, eta hain zuzen Xiara Nuñoren poema liburu berrienaren hitzaurrearen egilea, eta horregatik suertekoa gara. Berak lotuko baititu sarreran poetaren izaeraren zein obraren alderdirik garrantzitsuenak. Poetikako lehen edizio honetan musikenerekin lan egin dugu eta zorioneko lankidetza izan da benetan. Handi dator Jose Ignacio López, Sevillatar biolin jole bikaina, eta ark lagunduko die musikaren maisu handien obraetako zatiekin Xiararen hitzei edo bi idazleen arteko solasaldiari. 2018 urtea amaitzeko emanaldi benetan berezia izango da gaur, eta mila esker gure gonbidatuei, eta mila esker zuei, badakizue zuen laguntza ederrik gabe ezingo genuke. Muy bien, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí, por asistir a este recital, que es el último de este 2018. Ya hemos completado la primera edición del ciclo Poética y ojalá vengan muchas más. Por eso, primero y antes que nada, quiero volver a agradecer al Centro Cultural Koldo Mitxelena, especialmente a su director Patxi Presa, a su directora cultural Lide Arana, a todo el equipo técnico, el haber tenido la deferencia de invitarnos a dirigirnos a ustedes a través de todas y todos los poetas, críticos literarios e intérpretes que han encarnado tan magníficamente la idea y el valor profundos del ciclo Poética durante toda esta aventura que Yono y yo mismo, pues en nuestra modestia, hemos ido tejiendo con esfuerzo y responsabilidad. En Poética, la poesía, es lugar y encuentro. Gracias a quienes nos siguen a través de la emisión en continuo en KM Zuzenean, y gracias a todas y todos ustedes aquí presentes y que tienen la amabilidad de dedicar su tiempo en esta tarde otoñal a escuchar una nueva sesión de Poética con la poesía y la música como protagonistas. Hoy saludamos a la poeta mexicana Xiara Nuño, a la escritora donostiarra Luisa Etxenike y al violinista sevillano José Ignacio López. Muy buenas tardes y gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos encantados porque la poeta Xiara Nuño hará un recorrido, un repaso de su propia trayectoria poética. Esta es una excelente oportunidad a la que se suma su libro de reciente publicación, Anatomía, publicado en el mes este mes de octubre, con prólogo precisamente de Luisa Etxenike, que se encargará de ofrecernos un análisis que exponga algunos aspectos estilísticos, sustantivos o estéticos en la voz lírica de Xiara Nuño. Una propuesta seguro que
que bien interesante. Muchísimas gracias a las dos por venir a cerrar este ciclo en este momento tan crucial para las mujeres poetas y escritoras y para las mujeres en tantos otros campos de la creación, del pensamiento, del conocimiento y de la vida. Me siento en muy buena compañía y sobre todo también en el contexto de este recital. Un placer. Es importante también para viajar o trasladarnos al entorno poético de Xiara Nuño, no apartarnos del gesto y el paso melódicos de José Ignacio López, joven y destacadísimo violinista que interpretará fragmentos de obras de Bach, de Fritz Kreisler, de Franz von Weber, de Antonín Dvořák, no sé si lo he dicho bien al final, y Sostakovich. No será un concierto, será aún mejor, ¿no? Será una manifestación alucinada e intensa. Gracias a Musikene porque nos ha permitido admirar su calidad docente y artística. Pues nada más, señoras y señores, muchas gracias, muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que es un placer para mí estar en tan buena compañía. Quiero también yo sumarme a los agradecimientos a Jon Noveso y a su equipo, que les han hecho posible esta estupenda iniciativa de Poética, y naturalmente al Koldo Michelena por acogerla. También a nuestro violinista y a ustedes por estar aquí, y naturalmente a Xiara Nuño por haber confiado en mí para el prólogo de su, por el momento, último libro, y también para estar hoy aquí. Yo, que soy esencialmente narradora, tengo que decir que me acerco a la poesía siempre con mucho respeto y con mucha cautela, porque siempre me han parecido y me parecen las palabras mayores de la literatura. El lugar, no sé si de todas las rebeldías o radicalidades, pero desde luego sí el lugar donde se producen muchos de los atrevimientos más interesantes, fascinantes y reveladores en el ámbito de la literatura.
Y ya que estamos hablando de atrevimientos, yo también me voy a atrever hoy, empezando de una manera un poco abrupta, ¿no? Vivimos en tiempos de facilidad, de facilidades. La noción de esfuerzo es algo que no parece interesar a casi nadie, ¿no? Aquello que decía Keats de la fascinación por lo que es difícil no fascina mayormente. Y eso determina que se le llame poesía. Yo muchas veces pienso que se le llama poesía a demasiadas cosas. Iba a decir a cualquier cosa, pero bueno, no me voy a atrever a tanto. Digamos, a demasiadas cosas. Yo, en cambio, quiero oponerle a eso una otra actitud, es de no llamar verdadera poesía a casi nada. Y yo creo que una de las cosas que podemos agradecer a Xiara Nuño es que también entra en la poesía con esa cautela, con las precauciones que se adoptan cuando se está enfrentando a alguien a algo que considera valioso e importante. Y así inaugura su libro Anatomía con algo que para mí es fundamental y digamos que me abre como lectora a la confianza en lo que viene después, en una muy particular declinación del juramento hipocrático. Dice así: juro solemnemente ejercer mi profesión con dignidad y antes de cultivar la palabra con imprudencia o precipitación, prometo cortar la mano que pretenda escribirla. Eso ya es indudablemente una declaración de intenciones, de valiosas intenciones, como decía, y a mí personalmente como lectora, y creo que a cualquier lector o lectora le da confianza. Sabe que lo que se va a encontrar después es un trabajo en el que las palabras van a ser aquilatadas, medidas, que se va a tomar ese asunto de la poesía muy en serio, y es algo que yo particularmente, insisto, valoro. Se ha mencionado hace un instante el particular momento para las mujeres y para las mujeres creadoras. Quizá hay en la poesía de Xiara Nuño también algo valioso, y es que nos permite entrar en un debate esencial sobre cuestiones de género y al mismo tiempo trascender el estereotipo. Digamos, el cuerpo es, por ejemplo, una de las constantes vitales, como yo las llamo, de la poesía de Xiara Nuño, pero en su tratamiento del cuerpo nos invita precisamente a hacer una lectura contra los lugares comunes de lo femenino, contra los lugares comunes también de una manera de abordar la carnalidad, la sensualidad e incluso la feminidad. Y eso también me parece extremadamente importante. Y quizá en lo que es más llamativo en un libro como Anatomía, pero que está en el proyecto, por lo que yo he escuchado y leído de los libros posteriores, esa manera de sortear y desafiar y vencer al estereotipo o cualquier tentación de estereotipo es el uso del lenguaje científico. Antes hacía esa declaración poética a través del juramento hipocrático, es decir, de algo que nos va a conectar con otra disciplina, en este caso de la medicina, pero también de la ciencia. Esa conjunción entre una carnalidad, una fisicidad, una experiencia extremadamente íntima y palpitante del cuerpo, al lado de una expresión, que es una expresión conectada con la ciencia, creo que le da una textura muy particular a su poesía, y a mí personalmente me parece eso extremadamente valioso. Nos vamos a encontrar en su poesía, insisto, con una fisicidad radical, con las células, los tejidos, los tendones nombrados podríamos decir, sin ningún, en toda su desnudez, pero a través precisamente de esa ambición de conocimiento va a colocar el cuerpo
como un sujeto y como un objeto de reflexión también, ¿no? Ella cita a Pessoa y lee a Pessoa en algo tan simple que nos recordaba ese gran poeta portugués: basta sentir al pensar para pensar al sentir. Hay en la poesía de Seara Nuño una fusión extraordinariamente eficaz entre el sentido y el sentimiento del cuerpo y el pensamiento del cuerpo. No me voy a extender mucho más, pero eso me parece importante. Es decir, el cuerpo no solamente es un territorio de placer o de dolor, de sensaciones, de emociones, es también esencialmente un territorio de descubrimientos a través del conocimiento o de conocimiento que lleva al descubrimiento. ¿Qué clase de descubrimiento del cuerpo o a través del cuerpo nos provoca, o a qué descubrimientos o a qué reflexiones nos conduce ese conocimiento? Pues esencialmente a las cuestiones que más nos preocupan, que son esenciales a nuestra experiencia y condición humana. Las preguntas de Seara Nuño son precisamente esas. ¿Qué hacemos con un cuerpo mortal? ¿Cómo hacemos para, sabiendo que nuestro cuerpo es mortal, soñarnos, como dice en uno de esos versos, inmortales? Tal vez es el terreno de la poesía, o el camino de la poesía, o el atrevimiento de la poesía, el que nos permite soñarnos inmortales, sabiéndonos mortales. Pero yo diría que hay todavía algo que va más lejos, o que a mí personalmente me importa más, todavía más, y es que no puede haber conciencia del cuerpo si no hay conciencia del otro, es decir, si no se entra en una dimensión moral. Por lo tanto, también conduce la poesía de Seara Nuño a algo que es también esencial, y más en los tiempos que vivimos, en esa preocupación por nuestra condición, no solamente de humanos, sino seres que sueñan y que ambicionan también una forma de humanismo, es decir, una forma de decencia moral. La poesía de Seara Nuño es un viaje entonces completo, desde esa célula en su sentido más físico, hasta esta última interrogación o ambición, que es una ambición, como decía, moral. Nos permite hacer ese viaje completo, ¿no? Entre, insisto, ese pálpito celular hasta ese latido que es un latido moral. Por tanto, una poesía que se atreve con respeto por la ambición que debe presidirla, también por los precursores, puesto que dialoga y se relaciona con, y yo diría que con la suficiente prudencia con los grandes poetas anteriores, pero insisto que no olvida que la poesía tiene que ser el territorio de la exigencia y también del atrevimiento. Seara Nuño es joven, tiene sin duda, y se lo deseo así, muchos libros por delante, pero está claro que está en esa ruta de fascinación y que también nos fascina, como decía Keats, por lo que es difícil. Gracias. Pienso sobre todo qué es el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo como un estar vivos aquí y ahora, cada uno de nosotros que ocupamos una silla o cada una de nosotras que ocupamos una silla, según sea el caso y según sea el caso. Gracias por estar aquí. Hace 3 años que estuve por primera vez en San Sebastián, la tierra más fría en la que he estado, hablando del clima necesariamente, y desde entonces hasta este día me siento en casa, me siento acogida. Muchísimas gracias por eso. Me sumo a los agradecimientos con Luisa por estar aquí, por acompañarme. Hace 3 años que también te conozco a ti en torno a
a la presentación de Los cerdos también sonríen, y desde entonces hasta ahora me alegra sentir tu compañía y lo que he aprendido en este tiempo. Gracias a Jon Obeso y al Koldo Michelena, gracias a Musiquene y a José Ignacio por acompañarnos con la música, que me encanta, pero sobre todo gracias a cada uno de los que nos acompaña, porque seguramente estarían haciendo algo más importante o más personal y se han tomado este tiempo para venir y escuchar lo que yo pueda más o menos decir de manera coherente, medianamente coherente. Y por eso recurro a Luisa y por eso recurro a la palabra, porque el ejercicio del pensamiento, el procedimiento, el tratar de tener una idea coherente de forma consecutiva, que sea lúcida y que se pueda transmitir, bueno, pues lo intento y lo procuro y lo trabajo a través de la palabra. No sé muy bien qué decir el día de hoy, no tengo un discurso preparado. Me parece que lo ideal sería leer 1 o 2 poemas, acompañarlos del extraordinario violín y luego de manera cercana, si lo consideras, Luisa, interrumpirme, o si alguien ahí abajo lo considera también, pues alzar la mano y que el diálogo se enriquezca. Antes de comenzar a leer, no es suficiente lo que yo diga para denunciar toda la injusticia que está ocurriendo en parece cada rincón del mundo, pero no me gustaría comenzar la lectura sin decir que es cansado vivir con tanta violencia alrededor y que ojalá cada una de nosotras y de nosotros en nuestros entornos podamos hacer la diferencia disminuyendo la violencia y, aunque suene cursi, bueno, pues aumentando un poco más el amor y la esperanza, ¿no? La honestidad, la bondad. Dicho esto, procedo a hacer una lectura y luego vamos viendo qué surge. Gracias a Juan Manuel y a mi hija Luna, que me acompañan el día de hoy. ¿Luna ya sabe leer? Luna ya sabe leer estupendamente, al menos canta. Al menos canta muy bien. Tiene una sonrisa preciosa, además, claro. A fuerza de venir va a aprender a leer enseguida. Este libro, además de Los cerdos también sonríen, es un libro, parece que luego todos mis poemas son pesimistas, pero bueno, parten de un pesimismo real, no un pesimismo que se lamenta, ¿no? Parten de, quiero creer que tengo un pesimismo realista, pero que no por ello deja de trabajar por las cosas, ¿no? Una de las formas, pues, es esperar que algún poema que yo escriba haga alguna denuncia y quede y por lo menos rompa el silencio ante tantas cosas. Los cerdos también sonríen. Mira, papá, la nena lleva labial. El mundo se pudre y ella se calza las zapatillas, clavos en los talones. Una mujer le ha dicho al niño de la sonrisa, ven, acudió. La sonrisa no jaló los labios, pero los dedos salpicaron la mirada. En la ventana, allá adentro, el hombre reposa las deudas. En la ventana, allá adentro, el vecino pretende frente a sí mismo ocultar su miseria, fingir que no ha vuelto las pupilas para ver a la niña. Solo el guardapolvo sabe que la inocencia le borra la angustia y le dilata la felicidad. Mamá, 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 que te compre quien no te conozca. Y se ofertaron los senos apenas hinchados y los riñones de niño que jugaba fútbol se anunciaron a meses sin intereses. Ya las mujeres, cuerpos de esquina, no son tan atractivas, comunes y aburridas. Hasta los mutilados son más excitantes, hacen de sus muñones humedades insospechadas. Ha sido el hambre la que aviva el ingenio. Señor gobernador, un momento, ¿qué opina de...? Voy deprisa, vamos a acabar con el hambre. Los niños son nuestra prioridad. Con permiso. El cuerpo siempre me interesa porque es una manera de comprobar que estamos vivos. Me interesa por compartirnos con el otro y situarnos en un lugar del mundo. No me interesa tanto de manera como hacía Luisa referencia, como un símbolo sexual, pero sí como una forma de estar vivos también, ¿no? El hueco, peso mutuo, el peso, el hueco,
mutuo, el roce, la respiración, la calma, el calor, el gemido, la penetración, la habitación de ambos, refugiarse, encontrar la belleza exiliada, tender la ropa, hender los labios, el muslo, la erección, lo bello, la ausencia, la morriña, el consuelo, enumerar las costuras, 1, 2, 3, 2, 1. Cada cicatriz, bordar los puntos, rompernos. Y otra de las cosas que me obsesiona siempre es, bueno, pues el lenguaje, con esa lucidez a la que aspiro, y el miedo como una forma primitiva, ¿no? Como esa descripción del animal que todavía somos, pero ese miedo que nos atiza, no que nos paraliza, ¿no? Ese estado de alerta para salir corriendo y no ser la presa. Del libro Hipopótamo Monstruos X Pedaliofobia, insomnio. Insomnio primario, un ictus me anima, aumento del nivel de alerta fisiológica y psicológica durante la noche. Los mecanismos fisiopatológicos responsables del trastorno mental también afectan la regulación del ciclo sueño-vigilia. Oscurecen mis ojos las ojeras, salto, sobresalto. La inquietud motora me despierta. Las manos se lavan debajo de la parte superior de las muñecas, entre los dedos y bajo las uñas. Hay que morderlas para que no crezcan debajo las bacterias. La palabra insecticida. Son las 3 de la mañana y hay que entenderla. ¿En dónde estará mi familia? Intrusismo de los charlatanes. Estar cubiertos hasta la cintura. No más porque no estamos muertos. No menos porque podemos morir. Solo puedo comer con el tenedor. Ante la cuchara me desconozco. Eleva una oración para estar en calma. Yoga, respirar, tomarnos un té, flores de Bach. Flotan los pensamientos como para poder dormir. El niño pez, el hombre árbol. Las enfermedades de la piel me dan paranoia. Miedo al número 13, triscaidecafobia. Los martes y los viernes puede caer un cometa. Estás en falta. Sentir celos del que duerme. Crece el trastorno celotípico. ¿En dónde se encuentra el mundo? Vuelvo a lavar las manos después de tocar un libro. Son objetos inofensivos que causan la muerte cuando se los lee. Son las 5 de la mañana. Intento sosegarme. Ante el alba aparece el síndrome, el miedo de vivir. Termino y le doy paso al caballero aquí a mi lado con el último verso de este libro, que es muy sencillo y que es algo que siempre me dará miedo, y es crecer. Dentro de mis obsesiones, la brevedad. La brevedad, porque luego tengo mala memoria.
del libro Enormidad. ¿En qué estaba pensando? Deshojar una margarita moldea el carácter. ¿Leeré un para sí? No sé de quién es la confusión. Hay palabras con la densidad de una supernova. Instrucciones para armar una silla. Ridiculizar al otro es una forma de anunciar lo patético que eres. Lo bueno de los hipocondríacos es que sabemos describir a la perfección nuestros padecimientos. Aquí no se mueven las piedras, las levantan los hombres. Había salido para sentir el aire, decidió no volver. Sucesión de ideas. Cae una gota. Cae una gota de agua, un pétalo, explota el mundo. Si no termino de leer la biografía de Isaac Newton, no puedo comenzar a escribir mi poética. Se fragmenta la luz. Por su bibliografía los conocerán. El centrifugado de la lavadora me recuerda el siguiente pensamiento. Por eso me incubo. Cambiar la funda de la almohada es causa de insomnio. Mantenga la verticalidad. Este libro está mal escrito. Enormidad lo escribí en paralelo de Anatomía y era una forma de descansar, porque Anatomía fue un libro que me angustió mucho. Yo acababa de cambiarme de continente y aunque el libro no hable de esa experiencia, las emociones, la corporalidad, el haber dejado una vida y comenzar otra se manifestaban en estos dos libros. Con Enormidad, que son pequeños pensamientos breves, descansaba, y con Anatomía tenía más ese peso. En ambos y a lo largo de los 3-4 libros que he escrito, siempre hay una correspondencia. El libro de Enormidad aparece en Anatomía, en Enormidad aparecen los hipos, y bueno, van siendo pequeñas obsesiones a maneras de guiños que a mí me gustan y que voy dejando como pequeñas piedras para no olvidarme de mí misma. La pesquedad, búsqueda de un pez. La vida es eso descubierto en los pequeños puntos de inflexión. Bueno, y nada, Enormidad es un libro para leerse a saltos. Lo dejaré por ahí en ese momento. Pasamos a...
Hay algo que sucede también en los 3 libros, que son Los hipos, Anatomía y La filtración de la luz, y es que me gusta creer que a veces alcanzo a entender qué es la vida, ¿no? Con Los hipos se pretende o pretendo hacer un ejercicio sobre el existir desde la mentalidad y desde este miedo, ¿no? Y luego con Anatomía, como bien señala Luisa, es entender el mundo, la vida, desde el cuerpo. Y con La filtración de la luz, que es un libro inédito, es entender la vida desde el mundo, ¿no? Como al interior, nosotros con el otro, y luego cómo ese mundo está afectándonos. Y de ese traigo un poema inédito, que es de La filtración de la luz. Explosión poética, descompresión del poema. La composición casi cuántica del verso, casi atómica, poco poética, casi cuántica, a veces cáustica. La lavadora no engorda y la radio no me contesta. Nanocentrismo empírico, nada estilístico, la palabra desahucio, todas las vocales onomatopéyicas, la energía, etc. Los neutrinos atraviesan el verbo, carnicerías y mercados venden relámpagos apagados. 4% de la materia conocida conforma el universo. Solo el 4% nos es familiar. Familiar por decir algo. Los números primos por ser los primeros, si subo el punto bajo el cero. El microondas es nocivo para el pensamiento. La salud es cosa de pocos. El refrigerador no hace escarcha y no congela el tiempo. Envejecemos. Morir es natural como la naturaleza de un caramelo. Energía oscura y materia oscura, eufemismo para nombrar lo que no sabemos. 75% de la negritud fluctuando desconocidamente. 21% de la oscuridad no refleja ni emite luz. Para ver es necesario desenfocar la vista. Para saber, ¿quién sabe? Las cucarachas ayer llamaron a mi puerta. Traían con ellas la verdad, pero yo estaba indispuesta. Radioactividad estratosférica, casi política, más bien masiva. Las ondas gravitatorias se fueron a un campamento. Creían que era de verano, pero era un campamento frío de refugiados. La fuerza de algunas cosas no degrada la realidad, no la atraviesa ni la descompone. El cascarón no se rompe. De pronto la nada lo es todo, siempre lo ha sido. La raíz cuadrada del infinito multiplicándose por un cerebro impreciso. En la despensa, todos los elementos químicos, pero no sé ninguna receta. Retroceder el tiempo. Las manecillas del reloj se escapan de mis dedos. Dedos gordos, casi torpes, casi aletas escurridizas y no pueden detenerlos. No, detenerlas, a las manecillas. El ordenador habla conmigo, me da las últimas noticias. En promedio, el ser humano habla consigo mismo entre 600 a 1000 palabras por minuto. El autoconocimiento es cosa de poetas, interiorismo de los artrópodos, la articulación del átomo, la descuartización de lo que somos. La lavadora no engorda y la radio no me contesta. Si este poema está así de desorganizado es que pertenece a la parte de la física cuántica, de esa parte del libro, no es culpa mía. La física cuántica es complicada de entenderse. Y para el final dejo algunos poemas de anatomía, no sin antes hacer una pausa y saber si todo el mundo está bien. ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno. Y para tomarme un respiro, pues nada, otra pieza de música, ¿te parece bien, José? Perfecto. Bien, venga. Otra pieza de música. Abrimos luego.
1. Hacernos un mapa. Ser el continente, contener la distancia para que no exista entre nosotros. Que la medida de la indiferencia se disipe en un abrazo. La longitud que existe de mi dedo corazón izquierdo a mi dedo corazón derecho es de 1,50 m y 1 centímetros. Hay personas que no conozco que tienen esta misma altura. Todos los humanos nos parecemos en algo. ¿Comparado con quién mi tez es de qué color? ¿Eso importa? En la historia de los nacimientos humanos ha habido nacimientos de siameses y habrá, sin embargo, quien no sepa dar un abrazo. Mi pie mide 24 centímetros. Un feto de 5 meses medirá poco más que eso y pesará algunos 258 gramos. ¿Con esa medida y ese peso ya es humano? 2. Este diente me lo regaló mi madre. El periodo de gestación humana es de 9 meses. Ignoramos si llegaremos a viejos, pero debemos estar seguros que todos fuimos un cigoto. Los cigotos tienen forma de arándano. Eso no quiere decir que seamos frutos rojos, aunque quién sabe. Vamos por ahí deseando la sangre, ese atavismo, el de la sangre, lo rojo, la muerte, destripar algo, para no destripar a nosotros mismos. Presionar el arándano entre el pulgar y el índice, la pulpa entre los dedos, el diente que me regaló mi madre. Mi madre me enseñó a andar con poca luz, a tientas, como tanteando la oscura realidad. Tuvo 7 hijos, 4 hombres y 3 mujeres. Mi madre nos dejó tener muchos animales, un cerdo, 3 gallinas, varios perros, ningún gato y muchas aves. Mis hermanos y yo somos distintos. Uno de ellos tiene el pie más pequeño, son más altos, otro piensa en su jubilación y en este momento alguno de ellos cuenta los pasos que hay de la casa a su trabajo. Mi madre, huérfana de niña, ¿qué contaría ella de mí? El pulmón de un pez. Sí, el pulmón, el pez. Igual, si has acabado la lectura, abrimos un poco el diálogo y a lo mejor cierras tú después, ¿te parece? Leo 2 poemas, 3 poemas más y pasamos a ello entonces. Muy bien. La abuela decía, no, nunca dijo nada. Se sentó en silencio después de vivir. Sonreía. El efisema la invadió, la obligó a estar en cama, golpecitos en la espalda para respirar. En sus ojos las nubes del tabaco que nunca probó. El abuelo contaba chistes, fumaba y tenía buen humor. No hables de mí como si fuera un desierto. Cualquier cosa, cualquiera, y un buen día la vida se hunde. La sucesión de ideas que cae sobre el hombro izquierdo, la dislocación del omóplato y la precipitación te hacen hombre. El hambre no siempre se siente en la tripa, la sed en los labios o la caricia y la palabra en el papel. No siempre nos siente el viento, la lengua, el pensamiento, la voz. Los hombres y sus mensajes de guerra. La vida cansa y nos endurece las vértebras del alma. La faringe declara una intención confusa. Recomendaciones ante la tristeza. Una emoción, cualquiera, es un anillo de neurotransmisores ocurriendo a años luz de nuestra comprensión. Emoción, química, lenguaje. Una emoción, cualquiera, si se prolonga será como el agua erosionando la piedra. Será un sentimiento echando raíz, anidando, en las células, en las venas, madurando y pudriendo los huesos, amargando al sistema simpático. Una emoción, cualquiera, a veces la tristeza que no puede reprimirse y estalla, a veces la ansiedad como el cosmos, implosiona y explota al mismo tiempo. Y ya no está tu madre para salvarte, ya no eres ese niño llorando para subsistir, pidiendo a gritos, olfateando, intuyendo primitivamente el primer sonido, la desesperación de no saber vivir. Crecer, pensar, aprender a pensar, crecer y creer que sabemos cómo. El proceso es el mismo, emoción, química, lenguaje. La cognición no es ninguna garantía. Ese cógnito, ese cuerpo celeste al interior, miedo, ira, asco, tristeza, sorpresa y alegría. Al final, la alegría. Emociones básicas de la humanidad. Una dosis de soma para continuar,
una emoción, cualquiera, 700 expresiones faciales, 300 emociones habitándonos y un solo cuerpo para resistir. Recomendaciones ante la tristeza, sobrellevarla. Lo primitivo del lenguaje, del olfato, de este cuerpo desintegrado, la tendencia a morir, lo primitivo del balbuceo, el primer grito, el recuerdo olfativo de un seno lactando, la vejez. Realmente no somos nada, lugar común de un hecho que se repite con esperanza. El cerebro es un paisaje, un clavo, una forma de permanecer. Algunas veces el cerebro de reptil avanza, nos domina. Algunos días caminamos a dos patas, pero no logramos levantarlas ante otro animal. Temblamos. La orina se escurre por el muslo y fertiliza el suelo. Al menos podemos ser composta al pudrirnos. La descomposición de este cuerpo desintegrado, hundido en las entrañas de la tierra, combustible fósil para el futuro. Y termino con el último verso, que dice: soy un animal incompleto que no sabe vivir. Gracias. Muchas gracias. Pues abrimos, si les parece, un diálogo ya pues más cruzado, ¿no? Sí, es entre más, todos y todas. más enriquecedor. Si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere decir algo. Aquí tenemos luz, ahí no tenemos mucha. Yo no sé si alguien quiere intervenir, porque no veo. Si no, nos vamos de pinchos. Pues tal vez, a lo mejor, mientras se animan algunas reflexiones, viendo un poco el conjunto de lo que has leído, que, como bien dices, hay una desembocadura del libro anterior en el siguiente, que es evidente, ¿no? Que, sobre todo hay una forma yo diría que de unidad temática en el fondo, aunque la expresión sea muy distinta, ¿no? Y estaba pensando, me estaba acordando de un verso del poeta francés René Char, que dice que la lucidez es la herida más cercana al sol. Y hablabas de la angustia al escribir Anatomía, y hablabas del miedo, y sin embargo es curiosa esa distancia entre el poeta cuando habla de su proceso creativo y el lector, porque vas en cada uno de tus libros, sobre todo en los últimos, exorcizando ese miedo. Digamos, ese miedo está probablemente en el proceso creativo, pero ya aparece, como suele decir Juan Manuel Uría, no sé si domesticado,
pero ya el lenguaje te da los recursos para dialogar con él, ¿no? Lo que sí se va perfilando es que quizá la angustia más esencial es esa de crecer, es decir, es el envejecimiento que nos conduce a la muerte. Me ha gustado mucho el poema inédito que nos has leído, porque quizá el tiempo, ese tiempo inexorable que nos va a llevar a morir, traduciéndolo a la dimensión física, dándole lenguaje, casi pasa de ser intratable a ser tal vez, a darnos la ilusión de que podemos, no sé si domesticarlo, pero sí dialogar con él. Hay una creciente lucidez y, por lo tanto, un retroceso, podríamos decir, de las cuestiones que son más de experiencia, más de sensación. ¿No es así? Bueno, me parece que el trabajo de todo creador o creadora, poeta o cualquiera de las disciplinas artísticas, precisamente es tener distancia con el impulso emotivo, ¿no? No por ello desconocer intelectualmente desde la conciencia lo que se está sintiendo. Realmente es lo que procuro hacer desde que he comenzado a escribir. Luna por allá tiene ansiedad, por ejemplo. La invitación a los pinchos, yo creo que ha dicho. Yo creo que sí. lo toma muy en serio Luna. Y bueno, la ventaja de estar en familia es que ya saben que mi hija Luna viene conmigo, y esto es una de las cuestiones que se podía dar, que lloraran a la mitad de la presentación. Bueno, y entonces trato de retomar y decir que la cosa es no escribir desde la emoción, desde la cuestión visceral, pero tampoco rechazar esa emoción, ¿no? Una vez que ya está bajo el microscopio, con bisturí hecha y sobre todo descrita. No sé si aquí la expresión de hoy me siento bien sabe de qué modo, esa forma de sentirnos que no sabemos cómo expresar, pues a mí no me gusta, ¿no? Quizá porque soy hipocondriaca, me lo digo burlándome a mí misma, y porque me gusta saber cómo me siento y qué quiero decir con la mayor precisión y exactitud posible. De ahí que no escriba sobre el sentimiento mío, ¿no? Sino una vez ya analizado, por lo menos desde la humildad y desde mi capacidad intelectual, ¿no? De ahí que me guste mucho el lenguaje científico para la hora de expresar algo, porque creo que no hay margen de engaño, ¿no? No es como decir, me siento enamorada y lo que querías era que sentías nervios o otra cosa, un sentimiento camaleónico que se apropie de otra cosa, ¿no? Siempre me hago un lío al responder o al decir alguna cosa, Luisa. En relación con eso, una última reflexión, que también un poco que enlaza con los libros anteriores, pero que igual tiene, creo que su expresión más clara en anatomía. La llegada, antes utilizaba yo el término desembocadura, digamos, el abordaje del amor. A mí me parece muy interesante algo que comentaba en la presentación, digamos, que tu poesía es irreductible al estereotipo de la poesía femenina, ¿no? Entre otras cosas por esa intelectualización, digamos, cualquier tentación de reducir a los lugares comunes no sirve, por esa intelectualización también, y también por el tratamiento amoroso. En tu caso no hay una llegada sentimental o inicialmente sentimental al amor, sino física, digamos, es el cuerpo el que conduce al amor. Háblanos un poco de eso, por favor. En anatomía específicamente, y en esa transición va definitivamente mi vida personal, ¿no? Que yo pasé de decir, no me voy a casar nunca y no voy a tener hijos nunca, y estaba convencida de que quería una carrera académica y yo y mis libros rodeada de esta forma. Y entonces aparece Juan Manuel y aparece mi hija Luna, y aparecen de una forma consciente y muy pensada, ¿no? Muy, muy pensada. Y entonces es conocerme a mí misma a través del otro. Y no es que el amor surja a través del cuerpo, pero me vi yo Ciara, en mi soledad, en mi asexualidad, ¿no? Soy muy ermitaña, pues me vi en la necesidad de convivir con alguien bajo un mismo techo, en una misma cama y con estas... Entonces,
el poema o los poemas que hablan de compartirse con el otro, en la metáfora amorosa, porque es una metáfora amorosa, en realidad lo que quieren decir es que cuando realmente pues, no escapas a la realidad es que tienes que convivir con los otros y hay que convivir de la mejor manera posible. Y el cuerpo, este organismo que nos contiene físicamente, esta masa de células y órganos, es la manera que tenemos de compartirlo. Y le decía yo a Juan Manuel, ¿no? Cuando empezaba con que teníamos algún comentario o algo así, le digo, bueno, como seres biológicos que somos tú y yo, bueno, pues me gusta tu cráneo, ¿no? O sea, estas cosas del cuerpo que me gustan por materiales, por físicas, pues no sé, no por románticas, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿O definitivamente nos vamos a los pinchos? ¿Podemos cerrar con una pieza? Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, pues